Hola niños, espero que estén muy bien, les mando un saludo. El día de hoy vamos a ver la clase Criatura Bendecida. Muy bien, pero antes de comenzar ya saben que tenemos que hacer una oración, así que acompáñenme cerrando sus ojos. Señor, te damos gracias en este día, papá, por permitirnos reunirnos, Señor, aunque sea a través de estos medios, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, y abriendo el corazón de cada uno de los niños que van a escuchar tu palabra en este día, papá, para que realmente sea tu Espíritu revelándoles tu palabra, Señor, y tu evangelio de Jesús el Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, dando el fruto, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, como ya vimos al inicio, la clase es Criatura Bendecida. Y para comenzar vamos a ver cómo es que Dios hizo a esta criatura bendecida, ¿ok? Si leemos Génesis 1, 26 y 27, nos dice que dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, para que señoreen los peces del mar, las aves de los cielos y los animales de la tierra. Entonces ahí podemos ver cómo es que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Pero esto no quiere decir que se parezcan o sean iguales a Dios. Sabemos cómo es Dios, porque Dios es espíritu. Sino a lo que se refiere es eso, que Él puso de su espíritu en el hombre para que pudiera ser como Él, comunicarse con Él y estar con Él. Así es como Dios creó al hombre. Y también pues los hizo como reyes para que gobernaran en toda su creación. Pero después sabemos que el hombre desobedeció la promesa que el Señor le había dado y cae en pecado. Entonces después en Génesis 5:3, cuando el hombre ya había desobedecido, nos dice que Adán tuvo un hijo. Y este hijo era conforme a su imagen y su semejanza. Y él le puso el nombre de Set. Ahí podemos ver cómo es que Set ya fue conforme a la imagen de Adán, ya no conforme a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenían el espíritu a causa del pecado. Pero también nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo vino para poder representar al Padre, pero también vino para que ahora nosotros, a través de creer en Él, podamos volver a tener ese espíritu y podamos ser igual y estar nuevamente con Dios. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo es que el Señor creó al hombre, hizo esa criatura bendecida conforme a su imagen y su semejanza para que pudieran estar con Él. Ese era el anhelo que el Señor tenía para el hombre. Pero después nos dice que el Señor bendijo al hombre. ¿Pero cómo lo bendijo? Pues si leemos Génesis 1:28 nos dice: y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es que el hombre tuviera que tener muchos hijos, sino que se refiere a que el fructificar es dar fruto. Esto es que compartamos la palabra de Dios, que multipliquemos su imagen. Ya vimos que solo a través de creer en Cristo podemos tener nuevamente el Espíritu de Dios que nos hace a su imagen y su semejanza. Entonces ahora que tenemos el Evangelio de Cristo, nosotros debemos ir a compartirlo a todas las personas para que mientras más personas crean en Él, puedan recibir nuevamente el Espíritu de Dios y reconciliarse con Él. Así multiplicaremos la imagen del Señor. Pero después nos sigue diciendo más bendiciones de las cuales el Señor llenó al hombre. ¿Ok? Entonces acompáñenme a ver estas bendiciones. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios, de la costilla del hombre, hizo a la mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Muy bien, niños. Entonces ahora que ya vimos cómo es que Dios creó al hombre y toda la creación, podemos ver cómo es esa criatura bendecida que Dios anhelaba que fuera el hombre. Pero en este texto, además de eso, podemos entender unos puntos muy importantes, los cuales me gustaría recordarles. El número 1 es en el último versículo que leímos, que nos dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero a pesar de esa desnudez no sentían vergüenza. ¿Ustedes por qué creen que no sentían vergüenza? Pues ¿por qué? Porque estaban en la presencia de Dios. Ese espíritu los cubría para que no vieran esa condición de desnudez, sino que lo único que veían era que estaban en presencia del Señor y que no necesitaban nada más, porque al estar con Él lo tenían todo. El punto número 2 es en el versículo 7, donde nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre pasó a ser un ser viviente. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuevamente el Espíritu Santo de Dios es el único que permite que tengamos vida. Así como el pez fue hecho para estar en el agua, el hombre fue creado para estar con Dios, y solo podemos estar con Dios a través de ese Espíritu Santo, el cual nos da esa vida. El último punto es en el versículo 17, que nos dice que Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los frutos, todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comía de él iba a morir. Pero, ¿qué quiere decir esto? Este es el pacto, esa promesa que Dios le dio al hombre de obediencia. Pero ¿para qué creen que le dio esta promesa? Pues se la dio con el único propósito de que ellos obedecieran a Dios. Porque como el Señor había hecho al hombre a su imagen y su semejanza, le había dado el poder para cuidar de toda la tierra y de todos los animales, pues el hombre fácilmente se podía creer igual o incluso mejor que Dios. Entonces este pacto, esta palabra era para recordarle al hombre que él era la creación y que Dios era el creador. Entonces si el hombre obedecía esta promesa, esta palabra, el hombre era como le rendía gloria y honra al Señor a través de su obediencia. Es la única forma en la que nosotros podemos adorar a Dios, con nuestra obediencia. Y esa obediencia era la que el Señor quería que el hombre tuviera al cumplir esta palabra. Así es como es esa criatura bendecida, como el Señor anhela que nosotros seamos a través de creer en su Hijo Jesús, quien es el Cristo, el cual nos va a reconciliar nuevamente con Dios, para que podamos tener otra vez esa imagen y esa sabiduría para poder hacer su voluntad y obedecer principalmente a su palabra. Y bueno, esa fue toda la clase. Para terminar vamos a hacer una oración. Si quieren acompañarme cerrando sus ojos. Señor, en este día te damos tantas gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por permitirnos seguir escuchando de tu palabra, Señor, por hablar tan claro en nuestra vida, Señor. Te pedimos de manera muy especial que cada día, Señor, sigas depositando de tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestra vida sea transformada y podamos tener más y más vida en el conocimiento de Jesús el Cristo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en este día, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora sí vamos a pasar a la actividad. Muy bien, para nuestra actividad usaremos una hoja y colores. Muy bien, ahora en esa hoja vamos a dibujar
cómo es que era la criatura bendecida que el Señor creó. Y en la parte de arriba me van a dejar un espacio para que escriban la pregunta, ¿cómo volvemos a ser esa criatura bendecida? Y en el espacio que sobre van a poner la respuesta, conforme a lo que se vio en la clase. Y listo, chicos, bendiciones.